Muy buenas tardes, amadas hermanas, amigas que están hoy conectadas a la transmisión. Tenemos un viernes más para aprender de la palabra del Señor, estar juntas por medio del Facebook para cantarle, para orar. Vamos a este tiempo comenzar un nuevo tema, pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos ayude en todo estos minutos que vamos a estar reflexionando en su palabra. Oremos. Señor bueno, gracias te damos por este tiempo que nos permites tener. Gracias porque tú eres orquestando todo en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tú nos dirijas de principio a fin. Tú sé, Señor, hablando, obrando conforme a tu voluntad en cada corazón que está viendo esta transmisión, Señor. Gracias por todas tus bondades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Muy bien. Hoy vamos a tener un nuevo tema. Atentas, ¿sí? El tema y el pasaje bíblico de hoy. El tema es unidas en el amor de Cristo y el pasaje bíblico se encuentra en Colosenses 2 del 1 al 3. Ya hemos dado lectura, así que vamos a desarrollar. Nuestra pregunta para el día de hoy es ¿cómo podemos permanecer unidas en el amor de Cristo? ¿Es esto posible? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lado para permanecer unidas como hermanas? Lo primero es que para permanecer unidas en el amor de Cristo, lo primero que debemos hacer es amar cada día más al Señor y a su iglesia. Esa es una primera forma. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Recordemos que ya Pablo termina el capítulo 1 tocando varios puntos, varios aspectos, y ahora está entrando en este capítulo y está expresando ese sentir que él está teniendo. Recordemos que él estaba preso y la vida que él estaba llevando no era nada cómoda, ¿no? No podía hacer las cosas que él quería hacer, quería seguir viajando, quería seguir llegando a más iglesias con la palabra del Señor. Pero en todo este proceso, él mantenía una perspectiva correcta, ¿cierto? Como hemos visto también anteriormente. Y en esta carta a los Colosenses, él les dice, en este capítulo le dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Y no se queda ahí, sino dice, por vosotros. Entonces, una de las primeras formas en cómo podemos permanecer unidas es, ¿cuál, hermanas? ¿Cómo? Es amando cada día más al Señor y a su iglesia. Una primera forma es amar al Señor y a su iglesia. Pablo muestra este amor y si vemos todas las cartas que Pablo escribió o en el Nuevo Testamento podemos ver las cartas en las diferentes iglesias, él muestra siempre ese cariño, ese amor por todas las iglesias, por los hermanos a quienes está dirigiendo. Pero este amor no parte de un corazón que se centra ni en él mismo ni en las personas, principalmente, sino se centra en el Señor. Pero antes, quisiera que recordemos aquí un poco, al principio del estudio de esta carta, hablamos algunos datos sobre la iglesia de Colosas, sobre la Odisea, y mencionamos un poco para recordar que la Odisea está a 18 kilómetros de Colosas. Y cuando Pablo dice esta carta, ¿no? Cuando él se dirige a los colosenses, también luego vamos a ver que al final, casi al final de la carta, él dice también que lo lean los hermanos de la Odisea. Entonces, estas iglesias estaban cerca, ¿sí? ¿A cuánto de distancia? 18 kilómetros. Él dice, yo sostengo una gran lucha por ustedes, es lo que les está diciendo. Él, además de todo lo que estaba viviendo, él más de una vez va a decir que lo que está haciendo, lo está haciendo por el Señor. Él decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿no? Esa perspectiva que él tenía.
Y ese amor que tenía hacia el Señor le permitía amar a la iglesia y esforzarse. Él no le ha pasado nada bien, ha sido acusado. Cuando está escribiendo esta carta, él estaba preso y siendo acusado injustamente. Primera de Juan 4, 20 al 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué terrible, dice Primera de Juan 4:20, que aquel que dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué es? Dice, mentiroso, ¿no? Más de una vez se escucha esto, sí, yo amo al Señor y yo estoy bien en mi casa, leo mi Biblia y no pasa nada más. Pero vemos que este amor que profesamos tenerle al Señor, este amor nos va a llevar a amar también a nuestros hermanos, a la iglesia del Señor. Entonces, no puede decir uno, yo amo al Señor y no amo a la iglesia, ¿no? Ahora, alguien puede decir también, pero yo no le hago ningún daño a la iglesia, a los hermanos, cuando no asisto, cuando no me involucro, cuando no invierto mi tiempo. Y eso es falso, ¿no? Pablo no podía decir, yo amo a la iglesia de Colosas, pero me desconecto de ellos, no quiero saber nada de ellos, no me involucro, pero amo a la iglesia de Colosas. No, su amor es expresado por medio de la carta, su amor es expresado en las diferentes iglesias. Cuando él iba a visitarlas, iba a confirmarlas, como vamos a verlo más adelante, pero ese amor que él profesaba tener se veía en sus hechos. Entonces, por ahí atentas, hermanas. Filipenses 1, 7 al 8 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él escribió esta carta a los filipenses y sabemos que era una de las cartas que escribió desde la prisión, juntamente con la carta a los colosenses. Entonces, Pablo cuando expresa su amor, él dice a otra iglesia y se ve esa línea de pensamiento en las palabras de Pablo. Yo amo a la iglesia, hermanos, los amo, hermano, quiero ir a verlos, hermanos, estoy orando por ustedes. Ese amor que se expresa de parte de Pablo. Los tengo en el corazón. Qué bonito, ¿cierto? Dice, yo los tengo en el corazón. Son especiales, son importantes para mí. Esto le llevaba a Pablo, hermanas, a él tener este pensamiento de gastarse. Él dice, yo voy a gastarlo todo por ustedes. Incluso yo mismo me voy a gastar. Y esto tiene que ver con la inversión de su tiempo, sus energías. Él realmente se invertía en los hermanos. Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Él se metió en diferentes problemas. Mencionábamos las acusaciones que ha tenido, ha sufrido azotes y todo lo que él vivió, pero él decía y tenía esto en su corazón tan impregnado, yo amo al Señor y amo a su iglesia, amo al Señor y amo a su iglesia. Y él estaba dispuesto a invertirse, ¿no? Él dice, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Qué bonito. Segunda de Corintios 3:2, en la traducción o el lenguaje de traducción, lenguaje actual, ¿no? en esta versión de Biblia, vamos a ver cómo es que Pablo estaba tan preocupado por la iglesia. Miremos, dice,
Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Él dice, yo no necesito más aval, no necesito ningún otro aval que sus propias vidas, porque ustedes mismos son la evidencia de la obra del Señor. Y cómo Pablo se había invertido y se había preocupado por la iglesia en Corinto. Pablo no podía tener esta idea de yo amo a la iglesia, yo amo a mis hermanos, pero no hago nada, no hago nada por ellos, no busco el bien de ellos, no. Su amor por el Señor se veía reflejado en su amor por la iglesia y este amor implicaba acciones. Entonces, ¿cómo podemos permanecer unidas en el amor de Cristo? Primero, amando cada día más al Señor y a su iglesia. La primera forma es amar cada día más al Señor, porque ese amor nos va a llevar a amar también a la iglesia del Señor. Lo segundo es siendo fortalecidas por el Señor a través de su palabra. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esta segunda forma es entonces siendo fortalecidas por el Señor. La palabra que se usa acá, cuando dice para que sean consolados sus corazones, es la palabra en griego parakaleo, que significa llamar al lado con fines diversos. Es decir, llamar al costado para diferentes propósitos. Dentro de ellos el alentar, el exhortar o el animar. Estos propósitos, hermanas, tienen que ver con algo más que con un hecho superficial, como estar nada más a su costado sin hacer nada. No, esta palabra tiene una fuerza justamente del hecho de ser animados, exhortados, alentados. Y esto se resume en fortalecidos. Miren lo que dice Pablo. En el primer versículo él está diciendo, yo quiero que ustedes sepan cuán gran lucha yo estoy teniendo por ustedes, cuánto me estoy esforzando por ustedes. Pero ¿cuál era su propósito? No era tener vanagloria, no era decir, ay, mira, qué buen líder es Pablo. No, sino que su anhelo y su propósito, dice, es para que sean consolados sus corazones, para que sus corazones sean fortalecidos, para que ustedes sean fortalecidos, para que hallen la fortaleza en el Señor. Y es que, hermanas, cuando pensamos en la unidad entre todas, esta unidad en el amor de Cristo, no está centrado primero ni en la otra persona, ni en nosotras mismas, de por sí, sino que está centrado en el Señor. Entonces, cuando está centrado en el Señor y todas miramos al Señor, no hay tiempo para mirarnos unas a otras, no mirar los errores, los defectos y centrarnos en eso, sino que todos estaremos mirando al Señor. Pablo está diciendo, ¿cuál es el anhelo en todo esto? Es que ustedes sean fortalecidos, que sus corazones sean fortalecidos por el Señor. Efesios 3:14 al 16 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién es el que fortalece la vida del creyente, la vida
de todo aquel que conoce, que rindió su vida al Señor, pues el Señor mismo. Solo el Señor puede fortalecer nuestras vidas. Y si pensamos en la unidad, debemos tener en cuenta que nosotras debemos ser fortalecidas. Hallar esa fortaleza en el Señor, en las diferentes áreas, en el trabajo, en la familia, incluso de manera personal, ¿no? En la vida espiritual, con retos que tal vez cada una se plantea, de buscar más al Señor. Entonces, la idea es, hermanas, primero nosotras ser fortalecidas, porque no podemos pretender, primero, animar y exhortar a otras personas si nosotras primero no estamos siendo animadas y exhortadas por el Señor. Colosenses 2:2, cuando continúa la frase, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, la importancia de mantener esa unidad. De hecho, está mencionándolo luego del ser fortalecidas. Y es que, hermanas, usted habrá notado la diferencia, ¿no? Cuando nos acercamos al Señor, cuando hacemos nuestro devocional, cuando leemos la Biblia, el Señor fortalece nuestras vidas de una manera tan bonita que Él anima nuestros corazones y nos lleva a buscar la unidad, a fomentar la unidad dentro de casa, en la familia, ¿cierto? Entonces, lo importante que es ser fortalecidas por el Señor, mantener la unidad en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay un hasta qué, ¿no? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Este es un proceso de toda la vida, hermanas. Cada día vamos a ir aprendiendo algo nuevo de parte del Señor, ¿no? No porque sea algo místico. Y ahí también no podemos decir, sí, yo soy fortalecida por el Señor porque respiro profundo y me calmo y ya estoy fortalecida. No, el hecho de la fortaleza de parte del Señor viene de entender quién Él es. ¿Quién es el Señor a quien oramos? ¿Quién es el Señor a quien cantamos? ¿Por quien estamos asistiendo a los servicios? ¿Quién es el Señor? Tampoco esta fortaleza tiene que ver con memorizarme promesas, ¿no? Como lo que a veces se ve, esas cajitas de promesas. ¿Cuál es la promesa del día? Y saco una promesa y, me animo, ¿no? No temas porque el Señor está contigo. Me animo y ya estoy fortalecida. No, eso es algo muy pequeño en comparación con todo lo que el Señor demanda de nosotras. Ahora, no significa que esté mal necesariamente, sino que si ese es tu único alimento, pues sí que no estás siendo bien alimentada, espiritualmente hablando, ¿no? No puedes alimentarte solo de promesas, no porque la palabra del Señor no sea suficiente, sino que necesitamos conocer el carácter del Señor, los atributos del Señor. ¿Quién es el Señor? Él es soberano. Entonces, cuando pasa alguna dificultad o cuando encuentras desafíos en alguna relación, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, vas a saber que el Señor es soberano. ¿Sí? El Señor es quien cuida de nosotros, el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Entonces, ¿dónde conocemos eso? En toda la Escritura. Entonces, no podemos basar nuestra fortaleza en decir solo me voy a memorizar promesas. No, memorízate mandamientos también, desafíos, cosas que el Señor exige. Memorízate quién es el Señor, los atributos, para que así podamos comprender de manera completa y saber más acerca del Señor. Efesios 3:17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuán importante es, hermanas, no conformarnos. Hacemos nuestros retos,
¿no? Pero no significa que estamos limitados a leer solo un capítulo de la Biblia. El buscar al Señor implica tener hambre y sed de su palabra, de saber más de Él. Si es que te topas por ahí con algún lugar que nunca habías escuchado, o si por ahí hay algo que no se comprende bien, lees otras versiones, lees algún comentario bíblico, haces preguntas. ¿Por qué? Porque tu anhelo es conocer más del Señor. Y en ese proceso, hermanas, es que podemos ser fortalecidas, porque estamos aprendiendo más y más y más del Señor. Hechos 15, 40 y 41 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Miren, hermanas, mencionaba antes, Pablo no podía decir yo amo la iglesia y quiero que todo esté bien en la iglesia del Señor y se quedaba en el lugar en donde él estaba, sino que él invertía su tiempo, él se esforzaba, pero él podía justamente preocuparse por los demás porque primero para él estaba claro quién era el Señor. Y es que sucede eso, hermanas, en la medida en que nosotras estamos siendo fortalecidas, conociendo más de la palabra del Señor, en ese proceso, en ese momento, es que vamos a preocuparnos de las demás personas. Pablo aquí dice que él viajaba, ¿para qué? Para confirmar a las iglesias, es decir, para afirmarlas, para animarlas, para decirles sigan adelante, continúen aprendiendo más del Señor, estén atentos con las falsas doctrinas, porque eso era lo que pasaba en Colosas, ¿no? La amenaza de las falsas doctrinas. Entonces, Pablo podía tener ese corazón porque justamente él tenía las cosas claras y él buscaba del Señor. Entonces, cuando vemos a una persona que no se preocupa por los demás hermanos, que está como distante, como que no quiere asistir a la iglesia y cosas así, por ejemplo, de manera muy general, ¿no? Esto es algo extraño porque revela que puede que su corazón no esté siendo fortalecido y no sé si ese es tu caso, amada hermana, y si lo es, pues hay oportunidad y hay tiempo para hacer las cosas bien y hacer las cosas mejor. Pero recordemos, no puede existir esto de yo amo al Señor y yo busco más del Señor, pero estoy desconectada de su iglesia. No puede suceder esto. Hechos 18, 22 al 23 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Vemos aquí nuevamente ese corazón de Pablo. Él dice, iba ahora de un lugar a otro, confirmando a todos los discípulos. Anteriormente vimos que dice, pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y aquí la misma idea, pero esta otra palabra, ¿no? Porque dice, confirmando a todos los discípulos. Hermanas, cuán importante es pensar en la unidad de la iglesia, el mantenernos unidas como ministerio de damas, ¿no? Porque es el ministerio al que pertenecemos, pero también en manera general con la iglesia, ¿no? Conectadas con las actividades que hay, cuando son las reuniones. O sea, no es verte ajena, sino mantener y procurar la unidad desde tu lugar, desde lo que a ti te toca hacer. Cuán importante es hacer esto, hermanas, pero también recordar que no estamos llamadas solamente a recibir y a que alguien más me enseñe, sino también a discipular, a enseñar a otras personas. Y no sé si lo estás haciendo, pero cuán importante es que tú, con el tiempo que ya tienes en el Señor, puedas invertirte en la vida de otra mujer, ¿no? Pablo decía, yo estoy dispuesto a gastarme hasta yo mismo, ¿no? Por amor a vuestras almas. Entonces, vemos que esa preocupación que Pablo tenía de ir, o sea, él ya había
predicado la palabra del Señor. Ya había una iglesia en estos lugares, pero luego él decía, bueno, tenemos que ir ahora a afirmarlos, a animar a los hermanos que están batallando, que están luchando por mantenerse firmes en la fe. Esa preocupación que tenía Pablo. Qué bonito, qué interesante. Hebreos 5:12, hermanas, un gran desafío. Y quisiera que lo leamos atentamente, ¿sí? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No sé cuánto tiempo tienes ya en los caminos del Señor. 1 mes, 1 año, 5 años, 10 años, no lo sé. Pero mira cuán desafiante es este versículo, cuán desafiante es el Señor. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué deberían hacer aquellos que son cristianos desde hace mucho tiempo, hermanas? Tener el ministerio de solo escuchar, solo recibir, solo sentarse en la banca y escuchar el mensaje. ¿Cuál es el desafío, hermanas? Dice, debiendo ser ya maestros, debiendo ya invertirse en la vida de otras personas. ¿Cómo es que vamos a trabajar en la unidad de la iglesia, en la unidad del ministerio de damas, involucrándonos en las actividades que hay, involucrándonos en la vida de otras personas, enseñando, compartiendo lo poco, lo mucho que vamos aprendiendo? Porque todos estamos en el proceso. Hay alguien que sabe más que nosotras y hay alguien que sabe un poco menos que nosotras. Entonces aprendo de alguien que sabe un poco más y enseño a alguien que sabe un poco menos. ¿Usted se imagina si todo el ministerio de damas tuviera este corazón? Todas enseñando a otras mujeres, preocupándose por otras mujeres, llamando, mandando mensajes. ¿Usted se imagina el gran impacto que esto tendría? Por ahí, hermanas, nos toca a cada una hacer desde nuestra parte, desde nuestro lugar, desde lo que nos corresponda. No pensando en lo que la otra hermana debía hacer, sí, es que aquella debe, no, sino en lo que a cada una de nosotras nos toca hacer. Entonces, vimos que podemos permanecer unidas en el amor de Cristo, primero, amando cada día más al Señor y a su iglesia, y segundo, siendo fortalecidas por el Señor. Y tercero, siendo fortalecidas por el Señor a través de su palabra. Y tercero, descansando en la sabiduría y el conocimiento del Señor. El versículo 3 del capítulo 2 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo siempre va a llevar a la iglesia, a sus oyentes, a sus lectores, va a llevarlos a mirar a Cristo, a mirar al Señor, a mantener el enfoque en Él. No desde una perspectiva centrada en el hombre, de decir, yo me voy a sentir bien, yo voy a estar bien, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello centrado en mí. No. Pablo entendía y tenía claro esto, que en la medida en que uno se centra en el Señor y se enfoca en el Señor, es que todas las cosas van a cobrar sentido en nuestras vidas. Y es que a veces pensamos en la iglesia, pensamos en ministerio, pensamos en todas las cosas de nuestras vidas, teniendo como punto de partida nuestras vidas, cómo nosotras nos sentimos, cómo estamos, si tengo ganas o no tengo ganas, si me siento bien o no me siento bien. Entonces, el punto de partida está mal, ¿no? El punto de partida debe ser el Señor. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué demanda de mí el Señor? ¿Qué no quiere que yo haga? El punto de partida es el Señor. Entonces, Pablo aquí dice, miren al Señor, ¿no? Porque describe y dice, en el Señor, ¿no? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Recordemos la filosofía y la idea que había en Colosas, que amenazaba a la iglesia en Colosas, ¿no? Esta idea de que Cristo no es suficiente, de que necesitamos experiencias místicas, ¿no? Para poder hallar y estar como que por encima de todo lo que se conoce de manera común. Esa idea equivocada que tenía. Y Pablo aquí aclara y sienta las bases y dicen, en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él descansa todo. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Y hermanas, si es que tú y yo tenemos eso en mente en todo momento, pues mucho cambia. Porque ya no hay lugar para el afán, para la preocupación, para la ansiedad, para la tristeza, ni siquiera para resentimiento, orgullo, que a veces puede generar roces dentro de la relación en la iglesia o en cualquier tipo de relación interpersonal. Ya no hay lugar para eso. ¿Por qué? Porque nuestros corazones descansan en que el Señor todo lo sabe. Descansamos en la sabiduría de Él, en su conocimiento, y Él sabe todo y absolutamente en todo. Entonces ya no hay razón para preocuparse, angustiarse, ¿cierto? Miremos lo que dice Romanos 11, 33 al 35. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Es una pregunta retórica, ¿no? Porque la respuesta es nadie. Nadie le ha dado al Señor primero para que el Señor esté en deuda, ¿no? Nadie puede decir, yo le aconsejé al Señor, ¿no? Y Él tiene que escucharme. Porque a veces el ser humano juega a esa idea, ¿no? De el Señor tiene que ajustarse a lo que yo quiero, a lo que yo espero, a lo que yo deseo ver, ¿no? Y si no se da, pues me resiento con Dios, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer mi Biblia, ya no quiero saber nada. Entonces, recordemos que todo descansa en el Señor, en su sabiduría, en quien Él es. Ahora, recordemos este versículo, hermanas, Romanos 11:33. Ya en donde hemos leído esta declaración, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿no? Y lo demás. No hay razón entonces, hermanas, ni para fomentar algún tipo de división o algún tipo de cosas que atenten contra la unidad de la iglesia, la unidad de la relación del cuerpo de Cristo. Podemos descansar en que el Señor tiene el control de todo lo que pasa, en que Él sabe el por qué y el para qué de todo. Isaías 55, 8 al 9 en la versión NBI dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Sus pensamientos son mejores que los nuestros, hermanas. Son más altos. Entonces, no podemos invertir o perder tiempo en decir, ay, ¿por qué? ¿Y para qué? Siempre que se habla de la unidad, hermanas, debemos pensar al mismo tiempo de todas las amenazas de esa unidad. ¿Cuáles son las amenazas más comunes, no? El chisme, por ejemplo, ¿no? Las calumnias, ¿no? El decir algo sin tener la certeza. Chisme tiene que ver con hablar a espaldas de otra persona, sin hablar directamente con esa persona. Las habladurías, todas esas cositas que amenazan, ¿no? Otras cosas que pueden amenazar la unidad, ¿cuáles son? El orgullo, por ejemplo, el resentimiento, la falta de pedir perdón,
¿no? Aunque tiene que ver con el orgullo propiamente. Es una de las caras del orgullo, ¿no? El resentimiento, por ejemplo. Alguien que se ofende rápidamente con algo. Uy, esas cositas atentan contra la unidad de la iglesia, ¿no? Y otras cosas más. El chisme, murmuración, orgullo, dijimos. La falta de pedir perdón, ¿no? Alguien que, como dice alguien, se queda en su ley, ¿no? No, la otra persona tiene que pedir perdón. Entonces, no sabe pedir perdón, no sabe reconocer sus errores. Y su hermanito es el hecho de que tampoco sabe perdonar, ¿no? Se resiente, se queda con eso. Y como dicen las escrituras, echa raíz, se convierte en amargura en su corazón. Todas estas cosas amenazan la unidad en la iglesia, la unidad en cualquier tipo de relación, también en el matrimonio, en la familia, en la crianza, en el trabajo, en todo tipo, ¿no? Porque el chisme es destructivo, ¿o no, hermanas? Claro, es destructivo, puede desanimar a las personas. Entonces, debemos estar atentas a esto, hermanas. Si en algún momento alguien dijo algo de ti que no era cierto, no te quedes con eso, ríndelo al Señor. Y justamente lo que estamos viendo ahora, el hecho de descansar en la sabiduría y conocimiento del Señor. Él lo sabe todo, nada escapa a su voluntad, nada escapa a lo que Él conoce. Entonces, recuerda que tú y yo estamos llamadas a promover, a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y si en algún momento te encuentras tal vez en una situación en la que no sabes qué hacer, cómo manejarlo, pues justamente lo que estamos mencionando, el Señor en su sabiduría será guiándote. Pero debes buscar al Señor. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos acercarnos al Señor cuando tenemos, ¿qué, hermanas? Falta de sabiduría. Señor, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo respondo a esta situación? ¿Cómo lidio con esto? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que sucede en nuestras vidas y alrededor, hermanas, recordemos, descansa en la soberanía del Señor, en lo que Él sabe. ¿Sí? Varias cosas va a haber que no vas a entender, comprender, pero recuerda que el Señor lo sabe todo y podemos descansar confiadamente en Él. Romanos 8:28 entonces nos habla de esta realidad, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermanas, ¿cómo podemos mantenernos unidas en el amor de Cristo? Nuestro tema es unidas justamente en el amor de Cristo y el pasaje es Colosenses 2 del 1 al 3. Dijimos que podemos permanecer en esta unidad, primero, amando cada día más al Señor y a su iglesia, creciendo en este amor. Hoy amándole más que ayer. Mañana amando más al Señor que hoy. Lo segundo es siendo fortalecidas por el Señor a través de su palabra. Estudiar la palabra del Señor, conocer más al Señor. Así hallaremos la fortaleza que viene de Él. Y lo tercero es descansando en la sabiduría y el conocimiento del Señor. ¿Sí? Podemos confiar en el Señor y podemos descansar en su voluntad. Si nuestra relación con el Señor está bien, amadas hermanas, entonces en esa relación y en ese amor en el que estamos creciendo en el Señor, podremos mantener la unidad, involucrarnos, preocuparnos por nuestras hermanas, orar por ellas. Pero si nuestra relación con el Señor no está bien, pues no vamos a poder, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos a otras personas. Si primero no nos estamos acercando al Señor, va a ser complicado, va a ser difícil. Entonces, hermanas,
el ánimo es a cuidar nuestra comunión con el Señor, y una vez cuidando nuestra relación, nuestra comunión con el Señor, también buscar el tener cada vez una mejor relación, una mejor amistad con nuestras hermanas. Vamos a orar, vamos a pedirle que Él nos ayude, que Él sea guiándonos y que nos permita llevar a la práctica siempre, hermanas, lo que vamos aprendiendo. Vamos a orar. Señor bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este llamado a la unidad que debemos tener todas, Señor. Te ruego que tú seas obrando en la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Tú sabes lo que están pasando, lo que están viviendo, lo sabes mejor que nadie. Te ruego, Señor, que tú las ayudes. Permite, Señor bueno, que cada día más estén creciendo en tu palabra, Señor. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Ayúdanos. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque cada día nos muestras tu misericordia, tu amor. Muchas gracias, Señor. Oramos agradecidas, Señor, por este tiempo, rogándote que tú seas dirigiendo nuestras vidas siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.